Distinguido amigo y hermano, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, alimentando la fe. Permítame decirle que uno de los propósitos de estas reflexiones es que usted sea edificado y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdeme a difundir el mensaje con sus contactos. También, si necesita alguna orientación de alguna condición de salud o pregunta bíblica, puede contactarme vía correo electrónico visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Allí puede encontrar mi correo electrónico. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 22 al 25. Mateo 5, 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Para alimentar la fe, controle su temperamento. Y aquí en Mateo capítulo 5 tenemos la ira prohibida en este versículo 22, el primer ejemplo del nuevo nivel que Jesús propone. La ley antigua había establecido no matarás según Éxodo, pero Jesús establece que hasta el enfado con un hermano está prohibido. El primer caso es de que una persona que se aira sin causa contra su hermano, quien fuere acusado de este crimen sería reo de juicio. Esto quiere decir que podrá ser llevado a juicio. La mayor parte de las personas pueden encontrar lo que creen causa justificada para su ira, pero la ira está justificada solo cuando el honor de Dios está en juego o cuando alguna otra persona está sufriendo una injusticia. Nunca es justa cuando se expresa en represalias por un mal sufrido. Aún más graves es el pecado de insultar a un hermano. En tiempos de Jesús se empleaba la palabra raca, o sea, estoy investigando en esto en arameo. Esto es un término arameo que significa vacío y traducido imbécil en la revisión de Reina Valera 77 como palabra injuriosa de menosprecio. Y finalmente llega para llamar a alguien insensato. Es la tercera forma de la ira injusta que Jesús condena. Aquí la palabra insensato quiere decir más que un soquete. Significa a alguien que es moralmente insensato y que debería estar muerto, y expresa el deseo de que lo estuviese. Actualmente en los países de habla inglesa es cosa común oír a alguien maldiciendo a otra persona con estas palabras: Dios te maldiga. Está pidiendo que Dios mande a la víctima de la maldición hasta el infierno. Jesús dice que todo aquel que pronuncia dicha maldición está expuesto a la gehenna del fuego en griego. Literalmente, como en la revisión de Reina Valera del 77, y los cuerpos de los criminales ejecutados eran frecuentemente echados a un verdadero vertedero de basuras fuera de Jerusalén, conocido como el Valle de Hinnom o Gehenna. Se trataba de una figura de los fuegos del infierno que jamás se apagarán. No hay error en la severidad de las palabras del Salvador. Enseña que la ira contiene la semilla del homicidio, que las palabras insultantes contienen el espíritu del homicidio y que el lenguaje de maldición implica el mismo deseo de maldecir. Ahora bien, en Efesios el capítulo 4 versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. El área de renovación práctica en nuestras vidas se relaciona con la ira pecaminosa y con la cólera justa. Hay ocasiones en que un creyente puede sentirse justamente encolerizado. Por ejemplo, cuando se impugna el carácter de Dios, en tales casos se manda la ira. Airaos,
O sea que la ira contra el mal puede ser justa, pero hay otras ocasiones en que la ira es pecaminosa. Cuando se trata de una emoción maliciosa, celos, resentimientos, deseos de venganza u odio debido a males personales, está prohibida. El creyente no debe permitir que la ira lo domine y afecte su relación con Dios y con sus semejantes. El enojo o la ira es una reacción natural de la persona ante cualquier provocación. La persona más serena y de temperamento suave puede llegar a estallar en cólera si la provocación que recibe es fuerte. El enojo es natural, pero debemos aprender a controlar nuestro temperamento. Martín Lutero dijo las siguientes palabras: yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que en mi cabeza hagan nido. ¡Wow! Bueno, controle su temperamento. Para alimentar la fe, controle su vocabulario. Y las palabras aquí en Mateo capítulo 5, versículo 22, necio y fatuo, son traducciones castellanas de dos palabras de los idiomas arameo y griego respectivamente. Necio viene del arameo jraka, que literalmente significa cabeza hueca. Fatuo viene del griego mor, que literalmente significa estúpido. Muchos crímenes se han cometido como reacción a la ofensa con palabras. Si somos capaces de controlar nuestro temperamento, también seremos capaces de controlar nuestro vocabulario. Y según ese versículo 22, no es necesario matar para ir al infierno. Basta la intención que surge del corazón o la mente. Para alimentar la fe, controle la hipocresía religiosa. En los versículos 23 y 24 del Evangelio según San Mateo 5, si una persona ofende a otra, sea por ira o por cualquier otra causa, de nada sirve que traiga su don a Dios. Usted puede encontrar esto en su pantalla, puede verlo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Mateo 5, 23 y 24. Aunque estas palabras estén escritas en un texto judío, no significa que no sean aplicables hoy. El apóstol Pablo interpreta este concepto en relación con la cena del Señor según 1 Corintios capítulo 11. Dios no recibe adoración de un creyente que no está en buena relación con otro. Jesucristo nos enseña que un rito sin amor al prójimo no tiene sentido delante de Dios. Toda la enseñanza de la ley y los profetas del Antiguo Testamento se resumen en dos mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Un hombre o mujer que entiende estas demandas de Dios nunca atentará contra la vida de su prójimo. Para alimentar la fe, controle el orgullo. En el versículo 25, el Señor Jesús en Mateo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. O sea que la enseñanza de este versículo 25 es que el hombre debe pedir perdón si ha ofendido a su semejante. El Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 25. Una persona llena de orgullo nunca reconocerá sus faltas, ni mucho menos pedirá perdón. Jesucristo enseña que el hombre que se humilla será enaltecido y que el que se enaltece será humillado. Eso lo enseña la Biblia. Y si usted ha ofendido a un amigo, a un vecino, a un pariente o a un miembro cercano de su familia, pida perdón. Es saludable para ambos. Y aquí en estos versículos 25 y 26 del Evangelio según Mateo 5, Jesús advierte en contra de un espíritu contencioso y de una desgana de admitir la culpa. Es mejor conciliarse con un acusador antes que incurrir en el riesgo de un juicio. Si permanece sin arrepentimiento, su pecado llegará finalmente a alcanzarle. Esto me recuerda a mi señora esposa Rosanidia citando a Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y como creyente debemos vivir de una manera agradable al Señor. Tenemos que tratar de controlar nuestra manera de vivir, si es que vivimos controlados por el Espíritu
Espíritu Santo. El temperamento y el carácter definen la personalidad del ser humano y la diferente combinación e intensidad que estos se manifiesten en sus diferentes áreas. Nos hacen únicos y humanos. En conclusión, controle su temperamento, controle su vocabulario. Cuidado con una religión sin obediencia a Dios. Cuidado con el orgullo. Finalmente, quizá usted se pregunte, ¿y cómo puedo tener control sobre mí si soy una persona débil? El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haga usted de Jesucristo su Salvador y el Señor de su vida, y Él le dará poder para obedecer. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.